Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a este sexto conversatorio del ciclo Soñar, Pensar y Crear una Nueva Constitución desde Biobío y Ñuble. Este ciclo conversatorio está organizado por el Foro Constituyente UDEC y se presenta en el marco de la tradicional Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Bueno, y aprovecho estas instancias para recordar que Foro Constituyente UDEC es un espacio de participación que contempla una mesa de trabajo interdisciplinaria coordinado por la doctora Jimena Goché, a través de la cual la Universidad de Concepción cumple su rol histórico y tradicional de aportar al desarrollo en procesos que interesan al país. Dentro del conversatorio de hoy nos abocaremos a intercambiar puntos de vista sobre un área que es especialmente sensible en la nueva Constitución y que ha sido punto de debate durante los últimos años, dada la condición ambiental de varios de nuestros sistemas acá en Chile y sobre todo acá en la región. Por eso, este conversatorio lo hemos denominado Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y la Nueva Constitución. Para conversar sobre este tema tenemos a tres excelentes panelistas a quien desde ya les damos la más cordial bienvenida y les agradezco por haber aceptado mi invitación a participar. Ellos son Paula Nieto, que es abogado de la Universidad de Concepción, es magíster en gestión integrada y actualmente es la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente, además de académica de la Facultad de Ciencias Ambientales. Hola, Paula. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. También le doy la bienvenida a Andrea Aste, que es bióloga marina de la Universidad de Concepción y magíster en gerencia pública en la Universidad de Chile, y además ella es la directora de medio ambiente de la Municipalidad de Concepción. Y le damos la bienvenida también a Ronald Ruff, quien es ingeniero comercial y gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío. Muchas gracias a los dos también por aceptar la participación en este seminario, en este conversatorio. ¿Cómo nos vamos a organizar? La idea es que este conversatorio sea lo más ameno y suelto posible. No tenemos tiempos estipulados, tenemos 1 hora y media máximo para conversar. Entonces la idea es que llevemos una conversación libre sobre los distintos temas que ya mencioné en el título. Vamos a partir, por ejemplo, conversando sobre medio ambiente y territorio, su relación con el desarrollo sostenible y con el concepto de justicia ambiental, entre otros temas muy interesantes a tratar. Entonces, me gustaría partir un poco con Paula, haciéndole la siguiente pregunta. Esto es para partir, rompiendo un poco el hielo y empezar a conversar. Y quería preguntarle cómo cree ella que se aborda actualmente el medio ambiente, que explique un poco cómo se aborda el medio ambiente en la actual Constitución y cuál debería ser el cambio que ella espera deberíamos incorporar. Ya, mira, la actual Constitución de 1980 vigente consagra entre sus derechos fundamentales, esto en el artículo 19, específicamente el número 8, la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso como primera parte. Y es deber del Estado velar para el cumplimiento de este mandato constitucional, y además se pueden hacer determinadas restricciones a derechos que nosotros tenemos en pos del cuidado de esta garantía constitucional. Ahora, esta vilipendiada Constitución de 1980, cuestionada por sus orígenes, sí ha sido y fue extremadamente visionaria desde el punto de vista medioambiental. Recordemos que esta Constitución es de 1980, ¿ya? Y por lo tanto, ella consagra una garantía constitucional en esos años. Fue bastante novedosa, ¿ya? Y en las comisiones que plantearon y que crearon esta Constitución del 80, fue bastante comentado el tema de esta garantía. Ya esta garantía al medio ambiente libre de contaminación, de toda contaminación se quería poner, y qué significaba. Con los años, esto estaba plasmado solamente en la Constitución. Pensamos en 1980, se le empieza a dar cuerpo a esta garantía realmente ya cuando se dicta la Ley de Base de Medio Ambiente, que es la 19.300, que es del año 94. Y
ya posteriormente con su reglamento en el año 97. ¿Cómo defendemos esta garantía constitucional? Es vía recurso de protección. Vía recurso de protección. Eso es lo que tenemos hoy es vía en la Constitución, digamos. No sé si alguno quisiera aportar algo más para que nos hable yo nomás, pues, y después les cuento qué ideas a mí se me ocurren para las necesarias reformas que en esta materia yo creo que debieran haber. Es un área que yo por lo menos estimo que debiera ser reformulada. Andrea, no sé si tú quieres aportar algo más en respecto a lo que dice en relación a la actual Constitución. Hola, bueno, primero agradecer esta tremenda oportunidad. Como decía Alejandra, yo creo que es un tema que convoca muchísimo y que sin duda quedó establecido en octubre, ¿no es cierto?, con el tremendo apoyo ciudadano a la reforma a la Constitución, a crear una nueva Constitución, y sin duda el tema ambiental va a ser central en esta discusión y que todos esperamos que los constituyentes cumplan con las expectativas que cada uno de los que estamos acá y de todos los que votamos en octubre, vamos a ir planteándole. Entonces, bueno, Paula hizo un cronograma bastante claro de cómo el origen de esto. Y ahí es donde ya empezamos a ver qué es lo que se requiere cambiar, porque si bien el artículo 19 establece, ¿no es cierto?, derecho a un medio ambiente libre de contaminación, eso se contrapone con el derecho a lo relacionado con quién es dueño del agua hoy día, quién es dueño de las mineras. Entonces se sobrepone, en definitiva, la propiedad privada por sobre estos derechos que debieran ser bienes de uso público. Como parte introductoria de las varias modificaciones que pensamos deben hacerse a la Constitución. Eso como para ir en la línea de la Paula, y de ahí nos vamos complementando. Ronald, no sé si tú quieres agregar algo al respecto de esto. Sí, buenas tardes y muchas gracias también, Alejandra, por la invitación. La verdad es que nada más me gustaría expresar que estamos hablando de los grandes lineamientos que nos van a regir, o la que nos rige actualmente. Y por tanto, creo que lo que no podemos perder de vista es que esta constitución, la nueva constitución, las modificaciones, incluso las modificaciones que se hagan en el futuro, que toda constitución tiene modificaciones después, que se van ajustando, siempre mantenga esa amplitud que nos permita como país y como ciudadanos poder ir adaptando la constitución cada vez que se requiera, porque hoy día lo que tenemos es una foto. Hoy día tenemos una situación que es una foto, y esta foto es distinta a la foto del año 1980, y probablemente la foto en 20 años más también va a ser distinta. Exacto. Entonces, de tal forma de no tener que hacer una constitución a cada rato, ¿cierto? La idea es que esto sea, en palabras bien coloquiales, digamos, un rayado de cancha como una cancha lo más amplia posible, con hartas puertas, y esas puertas se van cerrando, se van abriendo después a través de leyes. Bueno, Paula, y yo no voy a hablar, Paula, de temas legales porque no soy abogado. Comparto mucho lo que estás diciendo. Y me quiero colgar además, porque estoy muy de acuerdo con Andrea, en términos de que esperamos que realmente los constituyentes hagan la pega. Porque nosotros podemos tener las mejores intenciones como ciudadanos, podemos tener una linda conversación aquí entre nosotros, podemos llegar a grandes acuerdos, y los constituyentes son los que tienen la palabra. Eso, muchas gracias. Sí. Paula, antes de seguir con el tema, me gustaría aclarar algo. Como este foro es para la ciudadanía común y corriente, hablamos de medio libre de contaminación, pero ¿cómo se define contaminación legalmente? Porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas igual. Quizás podrías explicar un poco eso. Mira, la Constitución, en la garantía constitucional que está en el artículo 19, número 18, habla de consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Para interpretar y saber qué determina el legislador
¿ya? ¿Qué es libre de contaminación? Nosotros necesariamente tenemos que traer a colación las definiciones legales dadas por la ley 19.300 en su artículo 2, y por eso son súper relevantes dos definiciones. La de contaminación y la de medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Para hacerlo coloquialmente, cuando nosotros hablamos de contaminación, va necesariamente ligado a la vulneración de una norma ambiental. Esto quiere decir que en nuestro país, desde un punto de vista legal, existe contaminación cuando se sobrepasa o se vulnera una norma ambiental. Entendiendo por norma ambiental las normas de emisión y las normas de calidad primaria o secundaria. Pero cuando nosotros, porque también para poder hacer una buena interpretación, hablamos de medio ambiente libre de contaminación, el legislador además incorpora el concepto de riesgo. ¿Y riesgo para quién? Para las personas. ¿Ya? Porque la visión que tiene nuestra Constitución, nuestra garantía constitucional, es una visión antropocéntrica. Por lo tanto, lo que regula no es un medio ambiente libre de contaminación, no es un medio ambiente inmaculado que tú como científica sabes que es imposible, ¿cierto? Es imposible que no exista contaminación, sino un medio ambiente donde los riesgos estén regulados y permitan el desarrollo de la vida humana. Eso es lo que cautela nuestra Constitución. A eso apunta la definición legal de medio ambiente libre de contaminación, que es bastante cuestionado desde el punto de vista doctrinario, porque llama confusión. Tú me dices, si uno no explica estas definiciones legales, uno tiende a entender qué es libre, que vamos a vivir una burbuja, no estamos sujetos a ningún tipo de contaminación, y eso no es posible. Por lo tanto, uno de los cambios constitucionales que yo al menos espero es que se mantenga, mínimo se mantenga la garantía constitucional, pero el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y ecológicamente equilibrado. Y eso sería como en el mundo ideal. No sé qué opinas tú, Andrea, al respecto. Sí, sin duda. Como decía Paula recién, pero mira, antes de pasar a este último punto, me quedó dando vuelta lo que decía Ronald, de la esperamos, no necesidad de tener que ir incorporando modificaciones en forma constante. Y yo creo que hay un gran consenso entre todos los que estamos pensando esto, en la necesidad que el tema ambiental quede establecido en los primeros artículos de la Constitución, que sea un tema transversal, absolutamente, que no esté en un solo artículo metido por ahí entre medio, sino que cruce toda la Constitución, y que por lo tanto el rol del Estado sea la protección de los seres humanos, como también del espacio ecológico. Si tú lo pones con ese énfasis en los primeros principios, que son los que van a regir en definitiva todo, y esto es desde el punto de vista interdisciplinario, y no solo del Ministerio de Medio Ambiente cuidar el medio ambiente, no vamos a tener la necesidad de estar haciendo estos cambios de forma permanente. Después quizás en el desarrollo de la conversación podemos ir viendo ejemplos. Si este tema no está en el Ministerio de Educación, por ejemplo, desde muy chico, no está en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, todos entendemos que hay tremendas obras que el país requiere, que hay que hacer puentes, que hay que hacer túneles, que hay que hacer carreteras eléctricas, instalación de una serie de cosas. Está bien, el país lo requiere para su crecimiento, para su desarrollo, pero no puede ser en base al medio ambiente. O sea, no puede ser en desmedro del medio ambiente. Entonces, como digo, puede que más adelante veamos ejemplos, pero esta pugna en que solo el Ministerio de Medio Ambiente tiene que cuidarlo y protegerlo, no puede ser. Todos vivimos en este planeta, no hay otro. Entonces, no es que yo diga, perfecto, me voy al del lado mientras seguimos destruyendo este. Y eso, si queda establecido, como digo, en los primeros artículos, vamos a poder respirar tranquilos y vivir mucho tiempo con una constitución nueva. Y con respecto a lo que preguntabas, a lo que decía Paula, de este medio ambiente libre de contaminación, bueno, ahí también se han generado discusiones en cómo debiera quedar escrito esto, porque también puede, o sea, por otro lado, se puede pensar en un medio ambiente sano.
y que tiene que ver con que, como decía Paula, hoy día la contaminación está, o cuando tú dices que algo contamina, es porque lo puedes establecer o comparar con una norma. Y si bien hemos avanzado en Chile en establecer normas, en elaborar normas, hay normas que faltan. Entonces, en definitiva, si yo cumplo con la norma X, no estoy contaminando, pero hay factores que no están normados. Entonces, es distinto el concepto de libre de contaminación a un medio ambiente sano. Y esa es otra de las propuestas de muchos académicos y muchas personas que están pensando en la nueva Constitución. ¿No debería quizás ahí incluirse en la nueva Constitución el principio preventivo? En la parte que dice relación con la contaminación y con los impactos que producimos sobre el medio ambiente. Ronald, no sé qué opinas al respecto. Mira, la verdad es que creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir y me parece que en términos generales y partiendo un poco más de atrás, debiera considerarse, y aquí voy a partir del desconocimiento absoluto de cómo funciona la Constitución, Paula, más como ciudadanos. Yo creo que aquí las responsabilidades para poder vivir en ambientes, como dices tú, equilibrados, digamos, ¿verdad? Tiene que ver en la base desde las personas. Es decir, nosotros somos entes contaminantes desde que nos despertamos en la mañana y contaminamos hasta que nos acostamos en la noche. Gracias a Dios tenemos sistemas que reciclan y que de alguna forma transforman nuestros desechos humanos, digamos, ¿cierto? En gran parte, por lo menos. Entonces, ¿por qué digo, por qué me refiero a las personas? Porque finalmente el vivir en un ambiente libre de contaminación, con las derivadas que haya que especificar, digamos, está en el ambiente, y aquí voy a hablar como representante empresarial, ¿cierto? Claramente el sector que yo represento las empresas no son inocuas, no hay ninguna empresa que sea inocua, pero dentro de las empresas están las personas. Entonces, esto también tiene que ver con una cosa cultural. No sé quién dijo recién esto de cumplir la norma, digamos. Una cosa es cumplir la norma y otra cosa es cumplir eh, con ciertos equilibrios de la vida también, que van a veces más allá de la norma. Y Andrea decía que hay muchas cosas que no están normadas, efectivamente, que no están medidas, digamos. Entonces, a mí me parece que si vamos a instalar nuevos temas en la Constitución respecto al medio ambiente, debiéramos partir también por las responsabilidades que primero que nada nos cabe a nosotros como personas. ¿Ah? Partiendo por no tirar el papel por la ventana afuera del auto. A eso me refiero, digamos, así súper en castellano. Digamos, ¿eh? Y eso también es llevado obviamente al sector empresarial y al mundo privado. ¿Ah? Uno no puede pensar que tiene que cumplir con una norma o una ley. Uno tiene que pensar que vive y que convive, ¿cierto?, en un sistema que es social. ¿No? Y en ese sentido, y más adelante seguramente también lo voy a volver a repetir, las empresas hoy se están convirtiendo cada vez más y nosotros somos hoy día fuertes impulsores en el gremio de que las empresas sí vayan en el camino de ser entes sociales, sobre todo en esta región industrializada. Eso. Muchas gracias. No sé si alguna de los, Andrea, Paula, quieren agregar algo al respecto. Entonces podríamos pasar a otro tema que es importante, que se habla mucho, que está totalmente ligado al medio ambiente, pero va más allá que solamente el medio ambiente, que es el crecimiento sostenible o sustentable, como se le quiera denominar, donde Chile está comprometido, ¿cierto?, a cumplir al 2030 los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera son vinculantes, tenemos que cumplir con ellos. ¿Cómo creen que sería importante incorporar este término que salga dentro de las bases de la Constitución, sea algún artículo más adelante, etcétera? ¿Cómo hacemos el link entre el desarrollo sostenible y medio ambiente y otro énfasis? No sé quién quiere partir contestando.
dejar a la Paulita. Ah, Ya. mira qué chiquillo. Oye, ¿sabes qué? Mira, lo habló Andrea y lo habló Ronald igual. Me gustaría y espero que nuestra constitución sea macro. Esto quiere decir que tenga principios rectores que se adecúen a la realidad y que no se concentre en lo micro. Pero dentro de lo macro sería ideal, y voy a hablar de lo ideal porque es lo querido, ¿cierto? Y me da la idea que por lo que estamos conversando estamos como en sintonía en esta materia al menos, que dentro de los principios, o sea, en la primera parte de la Constitución, en los primeros artículos, esté la referencia al desarrollo sustentable. Yo sé que es un término que ha sido un tanto manoseado y todo, pero si volvemos a su origen, desde la Comisión Brundtland, ¿cierto?, donde nace esto, en sus albores, creo que consagrar que nuestra nación propende al desarrollo sustentable sería un gran logro, porque tal como señala Andrea, esto es algo transversal y como dice Ronald, escapa del Estado. Esto es un deber de todos, es un derecho, pero también es una obligación. ¿Ya? Por lo tanto, a nosotros es tan relevante lo que señalabas tú, decir, oye, esto es capital para el Ministerio de Educación, por ejemplo. No es que nosotros podamos decir, esto es resorte del Ministerio de Medio Ambiente, no. No puede ser, tiene que ser algo, un principio que informe, y ojalá se recojan otros principios también dentro de los primeros artículos de la Constitución, para que en la hermenéutica, esto quiere decir cuando nosotros interpretemos esta nueva Constitución, esté presente desde su inicio, para que le informe transversalmente. Eso por lo menos me gustaría a mí. No sé ustedes que me tiran ahí a los leones al tiro. No, 100% de acuerdo, Paula, porque bueno, ya hemos puesto un par de ejemplos, pero claramente esto no puede ser discrecional, no puede ser que yo ahora hablando desde el mundo municipal, existan o no existan direcciones o departamentos de medio ambiente, dependa de la gestión política de turno. Tenemos tremendas diferencias entre distintos municipios porque a la alcaldesa o al alcalde le interesaba el tema y por lo tanto lo propuso, lo desarrolló, y hay otros municipios que están partiendo de cero. Entonces, como el territorio es compartido, pongamos por ejemplo el problema de contaminación atmosférica que tenemos en la provincia, todos saben que estamos en zona latente por material particulado 2,5, el aire no tiene límite comunal. En el límite con Chihuayante yo no digo este aire es mío y este aire es tuyo. Entonces, lo mismo pasa con los humedales. Lo mismo pasa con los humedales, que ahí me gustaría después hablar un poco más específico. Los humedales en general son sistemas interconectados que tienen relación entre las comunas. Por lo tanto, el cómo tú enfrentas esto no puede ser discrecional y no puede depender. Por eso la importancia, como decíamos al inicio, ¿no es cierto?, que sea transversal y que no sea discrecional o a mayor o menor gusto de la gestión de turno. Ronald, no sé si quieres agregar algo desde tu punto de vista. Sí, mira, yo la verdad es que por lo que veo, por lo que hemos comentado, estamos hablando de cosas que son tan fundamentales que es muy difícil no estar de acuerdo, ¿no? El cómo y la bajada finalmente a las leyes, bueno, esa es la discusión después del Congreso, ¿no es verdad?, en cómo hacer la aplicabilidad para el día a día, pero en los términos genéricos, esto de que sea transversal me hace mucho sentido también, me parece que es una súper buena idea, digamos, en el sentido de que el medio ambiente nace en algún minuto y entra en una constitución, y hoy día, años después, debiera ser efectivamente un organismo rector de nuestras vidas, porque finalmente las comunidades, las personas, las empresas y todo nuestro ecosistema finalmente, los ecosistemas están siendo afectados y eso tiene que ser extremadamente, de una extremada preocupación de todos nosotros. No podemos estar ajenos a eso. Solo me gustaría incluir ahí
hay 13 ítems, que los leía, la verdad es que no los inventé yo, digamos, pero me gustaron mucho, digamos. Y ustedes que son del área quizás lo van a encontrar como muy cliché, digamos, pero a mí me pareció que es básico en esta parte de la conversa. Un medio ambiente que equilibre, y la parte más difícil, buscar los justos equilibrios entre lo social, lo económico y lo ecológico. Eso me encantó, digamos, porque creo que es la parte más difícil, pero que es además debiera ser un poco el foco, digamos. Cualquier ente rector que uno quiera formar en una constitución, en una ley, lo que sea, siempre hay que buscar esos justos equilibrios porque que no siempre son tan justos y no siempre son tan equilibrados. Pero ese debería ser siempre el foco, porque lo que a veces a mí no me afecta a ti sí te afecta, o al revés. Lo que a ustedes les afecta es posible, o lo que a ustedes no les afecta a mí sí me afecta. Entonces, ¿cómo buscar esos equilibrios? Bueno, esa es la discusión que hay que tener justamente, y por eso es que esperamos que los constituyentes hagan la vega. Sí, exacto. Quizás antes de pasar a otro, mira, yo al principio cuando la Paula hablaba de la cronología, ¿no es cierto?, de la Constitución, la ley de base y su reglamento, etc. Y un poco qué es lo que más nos interesaría que la nueva Constitución recogiera, tiene que ver con el que hoy día, actualmente, el derecho a la propiedad privada rige por sobre el uso de bienes naturales. Y eso fundamentalmente, como dije también al principio, pero lo quiero desarrollar un poquitito más, en relación al agua y las minerías. Yo la verdad que de minería no sé nada, pero sí sé que sin agua no hay vida. Es así de simple. Y por lo tanto, cómo se administran, por qué tenemos este sistema de que el agua es privada como único país del mundo. La verdad es que hay muchísimo detrás de aquello que habemos mucho detrás de aquello que quisiéramos modificarlo. Y por lo tanto, que el derecho a la propiedad tiene que estar limitado a consideraciones ambientales. Eso es lo que se espera. Entre otras, como también hay que ver con la protección de la biodiversidad, etcétera. Pero quiero que lo del agua quede súper claro. Vuelvo a decir, puede que los que nos estén escuchando consideren la misma importancia para las minas, pero yo de minería no sé mucho. Sí, súper buen punto, Andrea. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tenía dentro de los temas a tratar, ¿cierto? Que se habla mucho del derecho a la naturaleza, de incorporar el derecho a la naturaleza, el derecho de los ríos, ¿cierto? O sea, como los componentes del medio ambiente sujetos a derecho, que en otras constituciones del mundo también existe. Pero ahí me gustaría saber su opinión, porque a mi parecer es posible incorporarlo, pero después viene la bajada a las leyes y cómo hacemos esto operativo, tiene que quedar, pero no sé, me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto. ¿Quién va a partir, la Paula nuevamente? Mira, primero coincido en que el derecho al agua es un derecho humano. O sea, no puede ser que no esté consagrado en la Constitución y que no existan estos prioritarios del agua. Y tal como ustedes señalaban, en el agua sobre todo es muy notable, no reconoce divisiones geopolíticas como las tenemos hoy, sino que, por ejemplo, necesitaríamos un concepto de cuenca hidrográfica, de tratar así el tema del agua. Me parece muy necesario y creo que la naturaleza, dentro de su infinita sabiduría, nos hace patente con esta sequía prolongada que tenemos, que el año pasado solamente nos dio un alivio, que es un tema que tenemos que tratar a la brevedad. ¿Ya? Es algo absolutamente necesario que regulemos los usos prioritarios del agua. Volviendo al tema de la naturaleza como sujeto de derecho, que nosotros con la Ale estuvimos en un conversatorio que se tocó este tema, sabes que yo le he dado, y es una opinión, va a ser redundante, dijeran súper personal, a mí no me termina de convencer, puede ser por mi formación como abogado, a la naturaleza como un sujeto de derecho. Entendiendo por sujeto de derecho todo ser capaz de contraer derechos y obligaciones, ¿ya? Y dentro de eso tenemos las personas que son naturales y jurídicas, que tienen atributos de la personalidad, ¿ya? Los atributos, nuevamente estoy como profe, los atributos de la personalidad son el nombre, el domicilio y sobre todo la capacidad.
Y dentro de la capacidad tenemos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio es poder ejercer mis derechos y obligaciones. Por lo tanto, y ahí es donde yo veo el riesgo, ¿eh? A lo mejor estoy pensando mal, quizá, porque la naturaleza no tiene capacidad de ejercicio, sino que va a haber que dotar a una institución para su defensa, ¿cierto? Ya sea un ombudsman, una defensoría del medio ambiente, no se va a crear. Y a mí no me termina de convencer, ¿por qué? Porque hay unas teorías que se llama de la captura de los derechos. Por lo tanto, ese ente regulador va a ser el que va a velar por los derechos de esa naturaleza. ¿Ya? A mí no me termina de convencer esa solución. ¿A qué convencimiento he llegado yo? A mí me gustaría, por ejemplo, que estuvieran consagrados principios al inicio de la Constitución nuevamente, como el indubio pro natura, ¿ya? En el cual, por ejemplo, nosotros ante la duda del desarrollo de una actividad económica o de cualquier desarrollo de actividad humana, nosotros veamos primero que está la naturaleza, su protección y su prevención. Y ustedes saben que para el medio ambiente la prevención es vital. O sea, hay cosas que simplemente no tienen solución, no tienen arreglo si las dañamos. Eso me gustaría aportarle a mí en esta materia. No sé qué opinará el resto de si pueden ser sujeto de derecho, ¿no? A lo mejor tiene una visión muy distinta a la mía. No, mira, a pesar de que el tema no es nuevo, ¿eh? El tema, incluso el creador de CODEF lo planteó hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Esto de Stutzing. Sí. Entonces es un tema que ha estado ahí latente, y tal como decía, no sé si Alejandra o tú, Paula, hay constituciones que sí lo establecen, incluso en Latinoamérica, como Ecuador. Bolivia, Ecuador y Bolivia. Ecuador y Bolivia, pero yo creo que, claro, porque yo también concuerdo con la Paula, o sea, para serle franca, no tengo la película tan clara de cómo se llevaría a cabo esto. Lo que sí tengo claro a ver, en Nueva Zelanda, India, le otorgó esta calidad no a la naturaleza en su globalidad, sino a cosas específicas, a un río en específico, a una montaña relacionada con los maorí, a cosas como bastante más específicas que declararla, perdón, a la naturaleza como sujeto de derecho en su globalidad. Pero sí creo que los glaciares, los humedales, los ríos, etcétera, tienen que ser considerados como bienes comunes por los distintos servicios ecosistémicos que brindan y que por lo tanto debieran tener una protección de por sí, per se. No me sé el término legal de esto que estoy diciendo, pero eso es lo que uno aspira. Veamos qué opina Ronald y seguimos conversando. Gracias, Andrea. Mira, la verdad es que en mi opinión, y representando nuevamente al sector empresarial de la región, nosotros tenemos una visión un poco distinta respecto de la propiedad, digamos, o la posibilidad de que la propiedad de ciertos elementos se puedan utilizar en forma por la vía privada, porque en definitiva eso no obsta que, por ejemplo, el agua se use o no se use para el consumo humano. De hecho, las empresas que nos proveen de agua son empresas privadas. A mí me da la impresión de que sí estoy de acuerdo en que debe quedar consagrado como algo muy fundamental y de base. Pero dado que vamos camino con el cambio climático y vamos en camino, ¿cierto?, sobre todo Chile, que es uno de los países que va a tener aparentemente un cambio climático más potente, está dentro de los, no sé si 20 o 30 países que va a tener mayores cambios. Dentro de los 10. 10. Gracias, Alejandro. Cumple Bueno, 7 de todas las características de vulnerabilidad más importantes. 7, sí. Imagínate. Entonces, la verdad es que, fíjate que ahora sacándome un poco
sacando un poco la chaqueta que me viste, digamos, en este caso, en esta invitación, yo creo que es consagrar como derecho fundamental sí, siempre y cuando, o incluyendo que quien sea que lo utilice, o quien sea el propietario, o quien sea el custodio de estos bienes, nos tiene que también garantizar que va a ser ocupado en forma eficiente. No solamente creo que no es solamente el hecho de quién es o no es dueño de un recurso de agua en este caso, sino que también que esa agua sea ocupada en forma eficiente, porque hoy día, por ejemplo, el sector agrícola, efectivamente, ahí donde están los derechos de agua, en este minuto en el sur, yo tampoco sé de minería, Andrea, pero sí sé que los derechos de agua que tienen los agricultores son usados para la producción. Y esa producción finalmente es la que nosotros compramos en el supermercado y en la feria. Por tanto, también creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque efectivamente el sector agrícola sin agua no va a poder producir. Es decir, ahí hay que tener, nuevamente vuelvo a la palabra más compleja, digamos, los equilibrios. Donde yo no tengo la respuesta, créanme que no me siento dueño de la verdad para nada. Lo único que digo es que en esta discusión tiene que estar también el ocupar nuestros recursos en forma eficiente para que en definitiva todos los habitantes tengamos el derecho a su goce. Eso. Andrea, ¿tú querías agregar algo? No, le quiero preguntar a Ronald, ¿y en el sistema actual eso se garantiza? Que todos los sectores, que todos tengan acceso al agua. Yo también entiendo que la producción, todos comemos, todos requerimos vegetales, árboles, frutas, plantas. La pregunta es si lo que tú planteas que en la nueva constitución o esta especie de garantía que tú estás planteando, ¿hoy día se cumple con el sistema actual? Eh, Difícil tu pregunta, digamos, porque creo que la respuesta también es muy discutible y muy amplia, digamos. Si yo me quisiera referir, por ejemplo, a quiénes son o cuánta agua hay disponible hoy día, si yo creo que hay algo que mejorar, probablemente es que hay ciertos lugares donde ya no quedan derechos de agua, por ejemplo. Sin embargo, el derecho que consagra la Constitución hoy día, y voy a volver a los agricultores, gracias a eso los agricultores hoy día pueden producir. ¿Ah? Y en el fondo, si eso es mejorable en términos de poder entregar ciertos equilibrios que hoy día no están, producto de los años que han ido pasando y porque además estamos cada vez con menos agua y efectivamente más actores. Eso ya también trae ciertas complicaciones. Entonces, yo no digo que no haya que cambiar, yo creo que se puede modificar y se puede ajustar, sí, pero sin perder de vista que el agua se requiere, no solo, o sea, se requiere para la vida, pero no necesariamente a través de un canal único, de un canal de una forma única, sino que a través de muchas formas. Y la agricultura, yo creo que es básica para que nosotros podamos vivir. ¿Vale? ¿Tú querías agregar algo? Sí, mira, lo que pasa es que desde el punto de vista de la eficiencia, yo creo que teniendo derechos gratuitos y perpetuos, es muy difícil que si no se tiene conciencia ser eficiente, ¿ya? Porque tú cuando tienes algo gratuito y perpetuo, lamentablemente si no hay escasez, tú no gestionas bien tus recursos, ¿ya? No estoy hablando de la mayoría de las personas, porque muchos de ellos ya tienen conciencia y saben del ciclo del agua y todo lo que nosotros podemos aportar. Pero creo que al ser un recurso escaso, que los derechos actuales sean gratuitos y perpetuos, genera un incentivo perverso. Y eso tiene que estar regulado. Y tiene que cambiar. ¿Ya? Porque no es adecuado, no se condice con lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, menos la afectación que tenemos por el cambio climático en nuestro país, que, como dice la Ale, de 7 puntos, hay 7 puntos que la Ale nos puede explicar de mejor manera, que te dan y te dicen a ti la vulnerabilidad ante el cambio climático, nosotros tenemos 7. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de paradigma en el actuar.
Y uno de ellos, y primordial, es el uso del agua, ¿ya? Y la eficiencia, ojalá todos tomaran en cuenta esa palabra en el uso del recurso, pero no es así. ¿Cuántas capturas ilegales hay? Un sinnúmero de capturas ilegales. Al lado, en Quillón, dice que hay capturas ilegales de la laguna. Desde el punto de vista regulatorio, solamente este año y el 2019, la Dirección General de Agua está dictando normas para el control efectivo de extracciones, 2019 y 2020. Estas dos normas, que son dos reglamentos, aún no entran en vigencia en todo el territorio de la República. O sea, hemos pasado años sin tener un caudalímetro que mida lo que tú sacas. ¿Qué es lo que pasa ahí? El que saca primero deja sin agua al resto, ¿no? Entonces, aquí vemos que la autorregulación no funciona. Y necesitamos acá normas y ojalá un cambio constitucional al respecto. Es lo que opino yo, por lo menos. Andrea, ¿tú querías agregar algo al parecer? Sí, y confirmar con la Paula que este sistema del uso y a perpetuidad de la gratuidad que decía, ¿por qué tenemos que ser tan tremendamente diferentes del resto de los países que no tienen esto en su constitución? Y que sí existe la agricultura y que existe todo lo que tiene que existir para una vida equilibrada. Entonces, ¿qué nos hace distinto a nosotros como chilenos con respecto al resto de los países donde el agua no es privada? No creo que tengamos una cierta característica, que es más, tenemos características que indican lo contrario, como decía la Alejandra. Los efectos del cambio climático los vamos a sufrir todos, absolutamente todos. Los estamos sufriendo y los vamos a seguir sufriendo. Y en eso, como dije al principio, sin agua no hay vida. No solo no hay agricultura, no hay vida. Claro, es un tema, los derechos de agua es un tema que va a ser obviamente de discusión y está relacionado con el medio ambiente. Justamente hoy día, que es algo que yo he dicho, voy a salirme un poco de la moderación ahora. Por ejemplo, no tenemos derechos de agua para poder conservar. El que quiere conservar y dejar pasar el agua tiene que pagar patente, pedir derecho para un uso que no va a ser uso sabiendo de eso y pagar una patente de no uso. O sea, yo creo que ahí hay muchas cosas que falta por avanzar. Hablábamos de eficiencia hídrica en la agricultura, pero ¿qué pasa ahora? Los agricultores han mejorado mucho, han avanzado en eficiencia, pero ¿qué pasa con esa agua que se ahorra? Quizás parte de esa agua, quizás ahí se puede llegar a un convenio con el Estado, debería ser devuelta y que sea para consumo humano. Porque actualmente, ¿qué pasa con esa agua? Se aumenta el área regada. No es que sea devuelta y que si tú tienes 100 litros por segundo, pues para explicarle a la gente y estás haciendo un uso más eficiente y estás gastando 70, esos 30 no es que queden disponibles y queden libres en el río, los sigues sacando y aumentas tu área cultivada. O sea, por eso yo creo que este es un tema súper polémico y quiero salirme un poco de este tema para que sigamos avanzando en el... Y yo creo que el tema de agua, ya lo hemos conversado dentro del Foro Constituyente, creo que dentro del año vamos a hacer un seminario específicamente relacionado al tema agua, que yo creo que va a ser un tema de discusión potente en el cambio a la Constitución. Así que para que estén atentos, yo creo que dentro del año se viene sí o sí un tema, un foro que sea específicamente de agua, donde nos sentemos a conversar entre todos, estén los agricultores también, etcétera, todos los involucrados con el tema. Así que para que estén atentos, porque yo creo que ese conversatorio se viene sí o sí dentro de las actividades que vamos a planificar para el resto del año. Bueno, siguiendo con el tema, ¿cierto? Estábamos hablando de medio ambiente, sustentabilidad, que se debería incorporar, que falta, y un tema que ha sido, y un concepto que se usa mucho, y ahora sobre todo que estamos trabajando, ¿cierto? En el que Chile quiere ser carbono neutral, se ha comprometido a la carbono neutralidad, ¿cierto? Y parte de eso va en el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón, etcétera. Tenemos el tema de justicia ambiental. Tenemos acá, ¿cierto? Coronel es conocido como una zona de sacrificio y me gustaría que habláramos cómo logramos, ¿cierto? Esta sustentabilidad que hablaba Ronald del equilibrio, ¿cierto? Entre el crecimiento económico, el medio ambiente,
todo este equilibrio con el concepto de justicia ambiental. Yo voy a dar acá lo que yo entiendo, porque no hay el tema de justicia ambiental es un concepto bien controversial. Lo que yo entiendo por justicia ambiental, entiendo que tiene dos vertientes. Una que está relacionada con la participación informada, y la información, que en el fondo está totalmente relacionado con los 3 puntos del acuerdo de Escazú, a los que no nos... Y otro, que es la parte de la justicia distributiva, donde tenemos igual repartición, que las cargas y beneficios deberían ser repartidos igual en cuanto a los territorios. O sea, no debería ser, por ejemplo, que las zonas de sacrificio no reciban ningún beneficio, etcétera. Y no es solo en la parte entre las cargas distribuidas y los beneficios entre los territorios, sino que también pensando en las generaciones futuras. Entonces, me gustaría que la Paula diga si eso es más o menos o no el concepto, así lo entiendo yo, tratando de explicarlo no tan legalmente, porque este es un concepto que es complejo, y me gustaría ver cómo podemos avanzar en justicia ambiental dentro del marco de la nueva Constitución, el concepto de sostenibilidad y del medio ambiente. Sí, efectivamente no es un concepto pacífico, digamos, no hay una sola definición de justicia ambiental. Hay uno que es muy bueno de la EPA, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que nos dice que es un trato justo y participación significativa de todas las personas, sin importar su raza, color, nacionalidad o nivel de ingresos, en el desarrollo, en la implementación y aplicación de las políticas, leyes y regulaciones ambientales. Entonces, esa definición contiene las dos dimensiones que tú nos dices, la participativa y la distributiva. Y la distributiva entre lo intergeneracional y lo intrageneracional, ¿cierto? Pero no es un concepto pacífico, ¿eh? No es un concepto pacífico. Eso a modo de introducción, no es el concepto como muy ocupado, que hay un libro igual muy bueno de la profesora Herdé, que es chilena, que ocupa como pie este concepto para partir, que nos puede servir de base para la conversación. ¿Y cómo crees, Paula, que esto se relaciona? ¿Podríamos incorporar este concepto de alguna manera en la Constitución, o legalmente es imposible, o va más allá? Legalmente no es imposible. Legalmente no es imposible. Incluso, quizás si tú incorporaras, incluso que no dijera justicia ambiental, pero quizás si estuvieran las palabras de la participación significativa, la dimensión de participación y la disminución de distribución de las cargas ambientales que nosotros vemos en nuestra población y que genera tanta rabia y que genera tanto sufrimiento, porque generalmente cuando hay injusticia ambiental va asociado a las otras patas también del desarrollo sustentable. Es generalmente población muy vulnerable desde el punto de vista económico y social, ¿ya? Si nosotros pensamos en las llamadas zonas de sacrificio, que le han llamado las personas, ¿cierto? Quinteros Puchuncaví, caso emblemático, o incluso Coronel, que se habla mucho de él en nuestra región, nosotros vemos que estamos faltos de justicia ambiental en esos territorios. Estamos faltos. Por lo tanto, yo no creo que la Constitución sea el resuelvo o el medio de resolver todas las problemáticas ambientales. No lo creo, no es una llave mágica, porque eso también hay que tener harto cuidado en hacer creer a la gente que con una nueva Constitución se van a solucionar los problemas. Pero sí puede ser un muy buen pie para que nuestros próximos años, y ojalá los constituyentes lo tengan presente, esto es una carrera a largo plazo, una maratón, no son 100 metros, ¿ya? Sí nos cimienten buenos pilares. Y si nosotros tenemos buenos pilares que sustenten esto, podemos hacer un cambio en el desarrollo de nuestro país. A lo mejor estoy siendo súper optimista, pero yo creo que sí se puede, sí podemos. No sé, Andrea, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, mira, la ley de marco de cambio climático contempla este concepto de incluir la justicia ambiental, social en acciones climáticas mediante la equidad y la transparencia.
Y vuelvo a lo que ya conversamos antes de la necesidad que en la nueva Constitución, en los primeros principios que estableció, porque, como decía la Paula, hay zonas que, dicho en castellano, lo han pasado pésimo durante muchos años, y a veces incluso porque las cargas las genera el mismo Estado. Hay proyectos que, o estructura o infraestructura, digamos, que desde el mismo Estado generan. Entonces, yo también creo que hay que ser súper cuidadoso con las expectativas que estamos planteando que la Constitución, no solo en este tema ambiental, en infinita cantidad de temas, y que va a ser la varita mágica que nos va a cambiar la vida sustancialmente. Esperamos grandes cambios, pero cuidado con las expectativas, yo concuerdo con la Paula. Entonces, vuelvo a lo que decía, si es transversal, si es interdisciplinario con los conceptos y está desde el inicio, se contrapondría, digamos, que el Estado genere cargas a estas zonas de sacrificio, pero indudablemente que esto es a larguísimo plazo. Roland, ¿tú qué opinas al...? Mira, yo quisiera ver el lado lleno del vaso y tenemos que pensar que ya estamos en camino a la descarbonización. De hecho, ya cerró una planta en Coronel, ¿verdad? O camina uno. Y se está acelerando ahora el cierre de la siguiente. Y eso va aparejado con la aparición de las nuevas energías, ¿no? Las energías limpias que definitivamente llegaron ya para quedarse. La tecnología es cada vez más barata, por tanto hay más incentivo para invertir por esa parte. El hidrógeno verde está avanzando fuertemente en Chile, sobre todo en el sur. Hay grandes proyectos ahí al respecto y por tanto creo que hay un elemento adicional que tiene que ver con la justicia social, con la justicia ambiental, perdón, pero que tiene que ver un poco también con lo que dice Andrea y Paula, que no necesariamente va a estar en la Constitución, ¿ya? Porque podríamos hacer una Constitución en el fondo de varios tomos y podríamos terminar para dejarla sin leyes, digamos, y armamos la Constitución completa al tiro, eso se puede hacer, digamos. Pero nos va a dejar muy amarrados, ¿no? Como país, como personas, como sociedad. Creo que básicamente la justicia ambiental debiera ir más bien por leyes, digamos, que es yo creo que la legislación es la que tiene que mejorar un poco sus estándares en esto. Y voy a poner un ejemplo. Voy a pensar en nuestra región. En nuestra región hay una gran cantidad de plantas productivas de distintos rubros. Y estas plantas productivas que pertenecen a medianas y grandes empresas, en general pagan sus patentes en Santiago. Y la pagan no porque ellos la quieran, la pagan porque la ley de patentes hoy día adolece de tener demasiadas puertas abiertas. Entonces, si nosotros pudiéramos tener, pero insisto, probablemente esto no es parte de la Constitución, pero tiene que ver también, como dijo al comienzo Paula, con este es como el listado de deseos para el viejo Pascuero, ¿no? Si hay algo que yo quisiera como representante empresarial, y les aseguro que todas las empresas quisieran hacerlo acá, y todas las personas que trabajan en las plantas y los tomadores de decisión quisieran hacer, es que las patentes municipales se pagaran efectivamente en los lugares donde están emplazadas. ¿Para qué? Para poder apoyar a la sociedad que es donde está inserta esta planta, esta empresa. Si, y ojo que las plantas y las empresas no son edificios, no son máquinas, esos son máquinas y edificios, no, son las personas que llevan a cabo adelante las empresas, digamos. La empresa tienen, sobre todo las grandes empresas de las regiones, y los sectores que más conocemos, que son los más potentes de nuestro sector productivo, lo que se requiere en el fondo es que las empresas puedan ser entes sociales, como dije en un comienzo. ¿Y cómo pueden ser entes sociales? Bueno, aparte del cambio cultural, que también lo mencioné hace un rato atrás, porque tenemos que cambiar nuestra cultura y partir por ser
por ser responsables nosotros como personas en el camino al trabajo, no solamente en la vega, en el camino a la vega también. Y las empresas debieran pagar sus patentes en las comunas donde están emplazadas, de tal forma de poder otorgarle también espacios de ayuda y de mejora a las comunidades y generar valor en la cadena, hacia adelante y hacia atrás, con proveedores locales y ayudando también a los clientes locales. Sí, yo creo que ese tema de cómo redistribuir los impuestos, etcétera, es un tema realmente importante. Lo he discutido en otros sectores, en otros lugares, muchas veces no depende, depende del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, mandar la ley, pero son los otros que están en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Energía, etcétera, que tienen implicancias donde en las empresas que están instaladas en el, quizás deberían ser también junto con los empresarios que presionen un poco más para que se legisle en ese aspecto. Yo sé que hay estudios de impacto ambiental que han puesto como compensaciones y hay nuevos proyectos que instalan oficinas en la comuna donde se van a, y ponen ahí su residencia para poder pagar, pero eso queda al voluntarismo en el fondo de la empresa que se está, o del proyecto que se está instalando. Yo creo que eso es algo donde podemos aportar y que aporte al desarrollo. No sé cómo lo ves tú, Andrea, eso, tú que trabajas en la municipalidad, en el territorio, los problemas ambientales, ¿cierto?, son del territorio y generalmente se ven todos los análisis, todos se hacen a nivel regional o a nivel nacional, donde el municipio no tiene mucha injerencia en ese sentido. No sé qué opinas tú de eso y cómo crees que podríamos avanzar. ¿Qué cambios debería tener la Constitución en cuanto a la representación de los municipios, cómo actúan los municipios si lo pensamos desde la parte medioambiental, pero que se va a extender obviamente a todo el quehacer del municipio? Tú nombrabas el sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos cuando ingresan una declaración o un estudio, el municipio es un ente más evaluador junto con el resto de las secretarías regionales ministeriales. Pero fíjate que está casi como súper especificado que lo que nosotros, tal como tú dices, el territorio es de la comuna, solo tenemos que opinar si el proyecto en cuestión, cualquiera sea, está de acuerdo con el plan regulador y con el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal. Independiente de los impactos, independiente, buenos o malos, no los voy a calificar, que un proyecto genere. Entonces es como hacer una fiesta en el patio de tu casa sin preguntar, dicho muy brutalmente. Entonces te deja y lo más increíble de esto es que todos los proyectos que pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, así está hecha el reglamento de la ley, se aprueban en la comisión, que yo creo que ahí habría también que hacer algo, en la comisión de evaluación, que fundamentalmente está formada por el intendente y los secretarios regionales ministeriales. Por lo tanto, de acuerdo al gobierno de turno, estas personas van cambiando. Entonces, yo creo que los proyectos, los grandes proyectos, no pueden depender de una tendencia política, cualquiera que ella sea, sino que en esta comisión de evaluación tiene que haber otro tipo de integrantes para que no tengamos solo una mirada, como digo, desde un punto o de una ideología política. Y en relación al territorio, como tú me preguntabas, Alejandra, yo también concuerdo, obviamente, con Ronald en que sobre todo cuando pensamos en Alto Biobío, ¿no es cierto?, en estas comunas chicas, que las grandes empresas tributan en Santiago, es una cosa tremendamente brutal y eso sí habría que modificarlo. Yo ahí no tengo idea de quién depende. Tú dijiste el Ministerio de Hacienda, puede ser, pero me declaro completamente ignorante al respecto. Y volviendo al territorio, a ver, también cuando ingresan proyectos, hay un proyecto en este minuto interregional que atraviesa la región del Biobío, Ñuble y Maule. Y por su característica de interregional, lo evalúan en Santiago el ministerio. Ministerio, yo tengo todas mis, siempre he hecho esta crítica, yo trabajé mucho tiempo en un ministerio, el Ministerio de Salud, y ahora acá, en la municipalidad,
en Santiago ven un plano, un mapa grande, y ponen así como cosas, pero sin las patitas en la tierra, como siempre digo yo, sin salidas a terreno, sin conocer las características, sin conocer las costumbres, la idiosincrasia de cada espacio. Entonces, tú ves de repente estos proyectos que en definitiva atentan contra todo lo que estoy diciendo, y que lo aprueba una comisión que tampoco tiene las patitas en la tierra. Entonces hay que hacer grandes... Hemos avanzado en cuanto a la participación ciudadana, poco, pero se ha avanzado, y en cuanto a la evaluación de impacto ambiental. Pero ahí hay muchísimo que hacer, pero que no depende tanto de la Constitución, sino que más bien de la ley y de su reglamento. Claro, en ese sentido, Andrea, ¿tú crees que si los municipios tuvieran más atribuciones en cuanto a gestionar el territorio, eso facilitaría un poco, favorecería el desarrollo de proyectos de mejor calidad? ¿Tú qué crees al respecto? ¿Que puedan Yo trabajar más a la mano las mismas empresas con la comunidad y con el municipio? ¿Crees que eso sería favorable? Yo creo que sí, eso es un anhelo más bien, y es lo que la comunidad nos lo plantea, sin duda. Y, a ver, mezclo un poco varias cosas de lo que tú estabas diciendo. En esta gestión del territorio, y que lo anuncié adelante, bueno, yo tengo quizás una obsesión hoy día con la protección de los humedales. Lamentablemente, la gran mayoría de los humedales urbanos están en territorios privados. Digo lamentablemente porque por el hecho de estar privado, de estar en zonas privadas, en terrenos privados, no le aplican las ordenanzas, que igual tampoco existe, y una ordenanza es como un saludo a la bandera, considerando que la multa de una ordenanza no puede ser más allá de 5 UTM. Francamente, un saludo a la bandera. Entonces, en definitiva, tienes grandes áreas del territorio comunal que tú no tienes injerencia a pesar de los servicios ecosistémicos que brindan, porque distinto es que un X tenga 3 cuadras de la comuna bajo su dominio, pero que es habitacional, que no genera ningún beneficio ambiental como si lo producen o lo generan los humedales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el dominio del territorio, siempre estamos ahí en esta área que, vuelvo a decir, si estos espacios no tienen, por el solo hecho de ser humedales, de ser glaciares, de ser un río con ciertas características, una protección especial, vamos a tener siempre, ejemplo, destrucciones brutales como el humedal Paicaví, que es mi peor ejemplo, que lo vemos año a año, más edificios, más construcciones, más casas, en desmedro total y absoluto del medio ambiente. Pero ahí, Ale, me gustaría agregar que uno de los grandes ausentes y por lo tanto los grandes contribuyentes a la injusticia ambiental en nuestro país es la falta de planificación territorial. Nuestro país, mucho de la problemática ambiental se genera por la falta de planificación territorial que tenemos. Y yo creo que para los privados, sobre todo, sería extremadamente bueno saber cuáles son las reglas del juego y que el Estado indique tales proyectos se pueden desarrollar en estos lugares y otros simplemente no. Vean el caso emblemático Dominga, años, otros tantos años, espérenme. Tenemos visita. Hola. Ronald, no sé si tú quieres referirte algo al respecto de lo que decía Paula de la planificación. ¿Cómo le vendría eso a las empresas si hubiera un rayado de cancha? Por ejemplo, los mismos planes de ordenamiento, los planes regionales de ordenamiento territorial que fueran vinculantes, no como actual, que son meras intenciones. Sí, de hecho hemos participado en el gremio en varias reuniones del PROT en los últimos años. Y Paula, efectivamente, como dices tú, Alejandra, y lo dijo Paula, digamos, claramente lo que uno necesita en la vida es tener las reglas claras. No siempre van a ser las reglas que yo más quiera, pero tienen que ser claras, de tal forma de que el partido se juegue dentro de la cancha.
Por eso las canchas tienen un rayado de cancha, para no terminar el partido de fútbol arriba de la galería. ¿Ah? Si no tuviera un rayado de cancha, siempre va a haber uno que se va a salir un poco, porque es una condición humana. Mira, me podrán decir lo que quieran, pero es una condición humana al final. Y lo que hay que hacer al ser humano es ponerle el rayado de la cancha a través de las leyes, a través de la Constitución. De eso estamos hablando, de hecho. ¿Ah? Y quiero retomar nuevamente lo que dije hace un rato atrás respecto del impacto que tienen las empresas en las comunas y en la sociedad. A mí no me parece que las comunas tengan que recibir solamente los costos de tener una planta productiva o un galpón, lo que sea. A mí me parece que las comunas deben también recibir una compensación que tenga que ver con cómo mitigar, ¿cierto?, parte de los impactos que las empresas efectúan solo por el hecho de existir. ¿No? Creo que yo creo que eso es fundamental. Y ojo, que ¿y por qué lo traigo y por qué lo repito? Porque el tema de las patentes es algo que se ha conversado durante el año 2020 fuertemente a nivel privado, fuertemente a nivel de nuestro gremio y fuertemente a través de las empresas que están aquí en la región. ¿Ah? Y yo visualizo que es un camino muy, muy posible, digamos. Por supuesto que nos vamos a encontrar con la gran muralla de aquellas comunas que están recibiendo las lucas hoy día en Santiago. Digamos. Esa cuestión está súper claro, porque si voy a pagar más aquí, a alguien le estoy sacando la plata. ¿No? O sea, claramente va a ser así. Así es que, nada, yo creo que la mitigación de los impactos es parte finalmente de la justicia ambiental también. Ale, a mí me gustaría poner como ejemplo incluso el pago de los impuestos verdes. Los impuestos verdes en el cálculo, en la ecuación que tiene para el cálculo del pago, se considera la población afectada. Sin embargo, cuando se paga el devengo de este impuesto, va a beneficio fiscal. Sí. Tampoco queda nada en la comuna. Así es. O las comunas circundantes, o por ejemplo en Concepción Metropolitano, lo que se paga acá y se toma en consideración que es zona saturada, que es zona latente, tiene un coeficiente más, se le suma más, se toma en consideración la población, pero sin embargo no queda nada en estas comunas. Lo mismo a mí siempre se me ha consultado, el pago de las multas que impone la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿a dónde van? A beneficio fiscal. Entonces quizás la comuna que está recibiendo ese impacto, el daño por esa, o no daño, la infracción, o por lo mismo de los impuestos ambientales, pudieran tener a lo menos un porcentaje que quede en las comunas afectadas, y que ese porcentaje sea ocupado para el desarrollo de actividades ambientales, para la prevención, no sé, pero yo creo que hay un poco ahí de justicia distributiva también, que nos hace falta. Muy de acuerdo. Sí, concuerdo plenamente con eso y es un gran problema que tenemos, yo creo, acá a nivel nacional. Y en ese sentido cuando hay cualquier problema ambiental, un accidente o un evento ambiental, como se le suele denominar un evento, el primero que llega ahí es el municipio. Muchas veces no cuenta con los recursos para hacer frente a eso. No sé si quieres referirte un poco a eso, Andrea. Imagínate que si la Municipalidad de Concepción, que es una tremenda municipalidad, tenemos ese tipo de problemas, yo siempre digo cómo trabajan mis colegas de los municipios chicos, donde hay una o dos personas que cumplen múltiples funciones, entre esas los temas ambientales. Entonces, eso también tiene que ver con una serie de regulaciones que se hacen, los que regulan son los parlamentarios, y que los municipios después tenemos que llevar a cabo, tenemos que bajar a la comunidad, pero con cero recurso adicional. Cero recursos adicionales. Eso pasa constantemente. Entonces, ¿quién ve esto? Los municipios. ¿A quién le dan las atribuciones? A los municipios. ¿Quién no? Los municipios. Y los municipios no es una caja infinita de recursos ni de personas. Vuelvo a decir, si en Concepción tenemos de repente limitaciones, o los grandes municipios como Talcahuano, Concepción, hablando de la provincia,
ni soñar, no quiero nombrar a ninguno, digamos, pero mis colegas, cuando vemos la cantidad de otras cosas que hacen, es muy complicado, es muy complicado de implementar, hay muchas cosas que son complicadas de implementar. Bueno, y todo esto justamente tiene que ver con la justicia ambiental, ¿cierto? Con la distribución de las cargas y de los beneficios, ¿cierto? Y como les decía yo, y esto estamos hablando de medio ambiente, mencionaba adelante, Andrea mencionaba la ley de marco de cambio climático, ¿cierto? Ese también es un tema transversal que también cruza el medio ambiente, porque uno de los grandes problemas ambientales que tenemos actualmente es la escasez hídrica, ¿cierto? Está relacionado con la disponibilidad de agua, que también tiene que ver con los con la parte ambiental. Hablaba Andrea de los humedales, si no cuidamos los humedales, también estos son productores de agua, etcétera, sobre todas las cabeceras de las cuencas. Yo creo que nos falta avanzar bastante, tenemos grandes expectativas, ¿cierto?, de lo que va a ser la nueva constitución, pero hay que tener también, como decían ustedes, hay que bajar un poco estas expectativas, una carrera de largo aliento. Vamos a tener años, la comisión se va a constituir junio o julio del próximo año, porque las elecciones son en abril, ¿cierto? Ahí tienen 9 meses, extendible a un año, de ahí viene el plebiscito de salida. Una vez que, si es que tenemos aprobado este plebiscito favorable, tenemos una nueva constitución, hay que empezar a trabajar en las leyes. Estamos hablando de, pueden pasar hasta 10 años o más en algunos casos. Pensemos en la constitución del 80, ¿cuánto nos demoramos en implementar la institucionalidad ambiental? Fue el año 2010 más o menos, ¿cierto? Nos demoramos 30 años. Empezamos el 94, 14 años después tuvimos la primera ley base del medio ambiente que nos permitió un poco trabajar en este derecho, o sea, para contextualizar un poco a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, me gustaría ir terminando ya porque ya son las 8:15 casi, y antes de terminar, sí, hay una pregunta del público que yo creo que Paula va a poder contestar porque es bastante técnica, y me dicen que hay algunas constituciones que consagran la responsabilidad ambiental objetiva, y les gustaría saber qué opinan ustedes como expositores sobre consagrar algo así en la Constitución. Voy a tener que explicar un poquito la determinación. Sí, ni siquiera yo sé lo que es la responsabilidad ambiental objetiva, tengo que ser sincera. Debe ser una colega, ¿cierto? O alguien que está estudiando derecho, ya. La responsabilidad tiene algunos ingredientes, ¿ya? Tenemos la acción o omisión, el hecho que provoque daño, la capacidad, pero también tenemos el elemento volitivo. El elemento volitivo es el elemento subjetivo, que es la responsabilidad subjetiva, que es cuando existe dolo o existe culpa en esta acción o omisión, ¿ya? El dolo es la intención positiva, inferir injuria a otro. ¿Qué es eso? Yo quiero y yo sé que quiero hacer daño a otro. ¿Ya? Eso es el dolo, actuar con dolo. La culpa es que yo me puedo representar que puedo hacer ese daño, pero no lo quiero hacer. Eso en palabras muy sencillas que no me escuchan mis profesores de Derecho Penal. ¿Ya? Muy sencilla, pero en el fondo cuando hay dolo yo quiero, si hubiera un dolo ambiental, yo quisiera dañar el medio ambiente. ¿Ya? Cuando acá nos hablan de responsabilidad ambiental objetiva, lo que elimina es el elemento volitivo. O sea, yo no veo si hay dolo ni hay culpa. Hay daño, hay responsabilidad. A eso se refiere. Y eso sí está consagrado en algunas legislaciones como la alemana, por ejemplo. Existe daño, existe deber de reparación y todo. Acá nosotros tenemos que primero determinar si hay daño ambiental o no, y también está presente el elemento volitivo con atenuado cuando se vulnera algún tipo de norma. Eso en palabras súper sencillas, ojalá me haya logrado explicar bien. ¿Ya? Ahora, en cuanto si esto se puede consagrar constitucionalmente, mira, a mi parecer, creo que es más materia de ley. Y dentro de materia de ley, me encantaría que se tipificaran los delitos ambientales. Nosotros tenemos como un par, por ahí en la ley de responsabilidad extendida del productor, en la ley
pero así como delito ambiental propiamente tal, nosotros no tenemos. Y creo que nos hace mucha falta. No hace falta. A mi parecer, pueden tener otra opinión, quizás, pero creo que más va por el lado de una reforma legislativa a nivel de ley que a una reforma a nivel de constitución. Que yo sigo creyendo y me la seguiría jugando por una constitución macro. ¿Ya? Andrea, Ronald, no sé si quieren agregar algo a este tema. La necesidad que decía Paula, yo concuerdo también con lo que decía, pero de tipificar los delitos, sin duda. Sin duda tipificarlos y con lo que se evita la discrecionalidad, en definitiva. Si tú tienes, como decía Ronald delante, ¿no es cierto?, el rayado de la cancha, claro, tú no puedes interpretar si un daño fue más o menos, si tienes claramente tipificado, y lo que ayuda a las resoluciones de los conflictos ambientales, sin duda. ¿Tú, Ronald, Yo algo que agregar? no tengo mucho que agregar, solo tengo claro que los alemanes hacen bien la pega, digamos. Que creo que en esa dirección debieran caminar en términos generales, quizás no la Constitución, pero sí muchas leyes. Sí, bueno, para ir terminando ya me gustaría darle unos minutos, 5 minutos máximo a cada uno para que haga una pequeña reflexión sobre lo que espera de todo este proceso constituyente de la nueva constitución en materia de medio ambiente y sustentabilidad. No sé quién de los tres quiere partir. Yo no pienso, porque me ha tocado todo a mí. Ya, la Andrea, entonces. Oh, bueno, de nuevo agradecer a Alejandra la invitación. Sin duda son instancias súper interesantes, porque uno de repente cree que lo que está pensando o lo que conversa en su círculo cercano va hacia el camino X, pero tener esta apertura de opiniones distintas es sumamente bueno para la discusión que viene. Y es sumamente bueno para que cada uno de nosotros, que estamos interesados en esto, elijamos al constituyente X o la constituyente. Porque si no, nada de esto va a ser posible. Si tenemos constituyentes que el tema ambiental no está dentro de sus prioridades, lo que esperemos que efectivamente no lo sea, no solo en la región, en la provincia, sino que en el país. Y por lo tanto, los que estamos, agradecer a las personas que hayan estado hasta ahora conectadas, es responsabilidad nuestra también. Es responsabilidad nuestra absoluta de hablar de esto constantemente, de convencer, o sea, de darle la importancia a este proceso de reforma a través de una asamblea constituyente es único. Esto no lo ha vivido nadie en Chile, no podemos desaprovechar esto, pero como digo, no solo como espectadores, sino como actores activos, valga la redundancia, hablando, convenciendo, preguntando, argumentando, para que este largo proceso que viene, que es así como describía la Alejandra, de los tiempos, pero lleguemos a un logro, que lleguemos a un cambio que en definitiva nos va a cambiar el cómo estamos hoy día insertos en este planeta, en esta tierra, que como dije, no hay otra. No hay otra y tenemos que seguir en esto. Y a pesar de que va a ser largo el proceso, el camino, el andar, quizás con muchas complicaciones o no sabemos, no perdamos la esperanza, bajo ningún punto de vista. Tengamos esto como una meta, como una necesidad más que una meta, de cambiar las cosas que hoy día, bajo el punto de vista nuestro, no están funcionando en forma adecuada. Vuelvo a decir, en los temas ambientales y en muchos otros temas, sin lugar a dudas. Ronald, vamos a dejar que la Paula cierre, como ha abierto todas las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, al igual que Andrea, yo primero quiero agradecer la invitación. La verdad es que
Creo que somos más los inexpertos que los expertos en los temas ambientales. Creo que la palabra clave con la que me quedo es parlamentar. Claramente, y lo dijo también Andrea, si aquí lo que hay que hacer es conversar, aquí lo que hay que hacer, y está demostrado en este panel que no hay que ser un experto en medio ambiente, y lo digo por mi propia convicción, digamos, de que no soy un experto en el tema, pero eso no significa que yo no sea un actor relevante a la hora de eh, 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 darle la importancia que requiere a cuidar el medio ambiente. Me quedo, por ejemplo, con algunas ideas que me parecen fundamentales. Me encantaría que la Constitución exprese los derechos y los deberes. A mí me gusta mucho hablar de los deberes, porque los derechos esa es la parte fácil, pero los deberes es la parte dura, ahí es donde hay que trabajar. Y hoy día, más que nunca, con todo lo que hemos conversado, con el cambio climático, con la falta de agua, con la falta de muchas regulaciones, con que hemos tenido daños ambientales en Chile en varias oportunidades y en varios lugares. Tenemos que tener deberes. Creo que tiene que ser una constitución fuertemente orientada a las personas. Fuertemente orientada a las personas. Creo que así como el medio ambiente tiene que ser considerado de forma transversal, como muy bien lo dijo Andrea, más de alguna oportunidad hoy día, y también me voy a acuñar esa idea, Andrea, te la voy a copiar. Creo que también tiene que estar en esta misma base el hecho de que esté centrada, no perder, digamos, el foco que tiene que estar centrada en las personas, porque somos las personas las que a través de nuestros roles movemos el mundo, digamos. Y en el equilibrio de lo social, lo económico y lo ecológico, que también me encantó. Y cuando hablo de lo social, sabemos lo que es, cuando hablo de lo económico, hay que entender la economía como la economía no es de algunas personas, la economía somos nosotros. Cuando vamos a comprar el pan a la esquina, eso es la economía. La economía somos todas las personas, movemos la economía del país. Por tanto, la economía sí es importante, porque la necesitamos para poder vivir. Entonces, nada, eso yo agradezco mucho la invitación, me ha parecido súper interesante, créanme que aprendí desde mi punto de vista mucho más de lo que aporté, y con eso me voy mucho más tranquilo para mi casa. Gracias. Paula, por favor. Ya, igual agradecer la invitación, agradecer tan agradable conversación. Yo cuando dije 1 hora y media dije, oh, qué harto, pero en realidad se hizo muy ameno. Espero que para los que no hayan visto también lo haya sido. Creo que el diálogo es extremadamente necesario, y lo que nos hizo caer en las crisis que tuvimos el año pasado fue la falta de diálogo, el no escucharnos. Ya, por lo tanto, creo que estos conversatorios ayudan mucho a ello. Tú preguntabas así como qué te gustaría o cómo te gustaría que la Constitución cambiase, o como idea fuerza. Me encantaría que fuera una Constitución macro, que no se centre en lo micro, que tenga ideas fuerzas, y sobre todo que en la parte inicial de los principios consagre la relevancia al desarrollo sustentable, e idealmente haga referencia a principios como el indubio pro natura, que se mantengan, por ejemplo, garantías constitucionales con un desarrollo distinto al actual, incorporando el derecho al medio ambiente sano, adecuado y al equilibrio ecológico, que se haga una referencia a la limitación que requiere la propiedad para contemplar la función social y ambiental que ésta tenga, que quede claro, porque soy una convencida que las reglas claras y el ser humano, y esa es la función del derecho, regular la conducta de los hombres en sociedad, nos ayuda a todos. La claridad de las normas nos ayudan a todos. Que también coincido que tiene que ser claro en cuanto a derechos y obligaciones. La obligación del medio ambiente es algo que es transversal, no para todos los entes del Estado, es transversal para toda la sociedad.
Y cuando nosotros hagamos ese cambio de paradigma y no nos desliguemos de nuestras responsabilidades, y tal como dice Ronald y Andrea, va desde la disposición de nuestros residuos en adelante, vamos a tener un cambio como sociedad. Y para terminar, me gustaría decir que tengamos esperanza en este cambio, pero no es la solución a todos nuestros problemas. Como decía Alejandra, nos queda un largo camino por recorrer. Estamos recién empezando. Seamos exigentes con nuestros constituyentes. Ya, seamos exigentes con ellos, porque ellos van a tener el deber de plasmar todos estos cambios que nosotros queremos para un país mejor. Eso, Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Para ir terminando, se pasó rápido la casi hora y media que hemos estado conectados. Bueno, agradecer a todos, a Ronald, a Paula, a Andrea. Antes de terminar, sí, y de darles la despedida final, quiero invitar a los jóvenes que participen en estas instancias, que se informen, igual que a todos los que votamos, que tengamos claro para elegir informado. Una de las partes que hablábamos de la justicia ambiental es la información, ¿cierto? Así Eso es. también es deber nuestro como ciudadanos, el de informarnos. No podemos esperar votar si no nos informamos correctamente. Es nuestro deber también informarnos, que por un lado tiene que estar la información disponible, pero también nosotros debemos acceder y leer, etcétera, e informarnos. Y votar informados, ver por quién vamos a dar el voto que represente nuestras ideas, lo que queremos, ¿cierto?, de la Constitución. Y lo más importante, participar en todo el proceso no se va a acabar en abril, sigue en adelante, seguir participando, seguir conversando para llevar ideas, fuerza, ¿cierto?, a esta convención constitucional. Entonces, invitar a todos también a darle nuevamente las gracias a Andrea por el tiempo, a Paula, sé que esta época es súper ocupada, ya estamos a punto de dejando todo listo, ojalá los que puedan salir de vacaciones, a Ronald también, muchas gracias por participar. Y quiero dejarlos invitados a todos los que están todavía conectados para mañana, para el penúltimo conversatorio de esta serie de 8 conversatorios, que va a ser en este mismo medio por el Facebook Live de la Universidad de Concepción y a la misma hora. Y el tema del conversatorio de mañana es interculturalidad en el nuevo orden constitucional, que también es un tema muy interesante y que va a ser bastante polémico, yo creo, y bastante discutido dentro del marco de la nueva Constitución. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente, muchas gracias, y espero, si es que puedo, los voy a invitar a otros foros más adelante y contar con su participación. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Un millón. Muchas gracias. Muchas gracias.